La insistencia del apóstol Juan con el tema del amor es más que notable. Por eso he querido hablar de un tema titulado Un amor digno de imitar. Un amor digno de imitar. Cuando yo escojo una imagen para mis sermones, para el boletín, para las reflexiones, siempre trato de que la imagen transmita en sí misma el mensaje. Y aunque no está el nombre y el apellido de las personas que aparecen en esa imagen, que simplemente es una alusión, no es una imagen de dos personas que realmente existieron. Es decir, ese no es Jesús y ese no es Judas, literalmente. Son una representación de ellos. Pero Jesús le lavó los pies al hombre que lo vendió por 30 monedas de plata. Jesús no amó a Judas a pesar de que él estaba chismeando, diciendo alguna cosa de él. No. Él amó a Judas a pesar de que lo había traicionado. Lo amó. Y lavó sus pies en señalamiento de ese amor. ¿Y creen ustedes que Jesús quería transmitir, siendo Él el Rey del universo? ¿Qué creen ustedes que Él quería transmitir a sus discípulos con ese acto, al cual incluso se reveló Pedro al principio? Quería transmitir que si Él, siendo el dueño del universo, el creador de todas las cosas, Dios hecho hombre, se doblaba, se humillaba para lavar los pies sucios de unos hombres de carne y hueso, ¿quiénes serían ellos para no hacerlos con sus semejantes? Por eso, el amor de Dios es un amor digno de imitar. Ahora, si usted revisa la carta de Juan, la primera, a pesar de lo breve que es, Juan dedica el capítulo 2, una porción para hablar del amor de Dios y del amor que debemos tener los hijos de Dios. Específicamente los versos 7 al 11 del capítulo 2 de Primera de Juan. La segunda vez, en la misma carta, Juan reitera el tema. En el capítulo 3, versículos 10 al 14. Y basta pasar la página para ubicarnos en el capítulo 4. Y Juan vuelve a insistir en el tema del amor. No es casualidad que a Juan se le conozca como el apóstol del amor. Él no se cansó de tratar este tema. Él no se cansó de insistir en este tema. Y cuando alguien insiste en algo, lo único que está demostrando con eso es lo importante que es eso. Nunca es suficiente insistir sobre algo que es vital. El sermón de hoy nos va a mostrar algunas cosas. Primero, que el amor de Dios es perfecto. Segundo, que el amor de Dios está disponible para todos los hombres. Algunas personas dicen que Dios no ama a todos. Y yo me pregunto, si Dios no ama a todos, ¿por qué me manda a mí a amar a mis enemigos?
si Dios no ama a sus enemigos o a algunos de sus enemigos, nosotros que somos pecadores, si a algunos los ama y a otros no, porque me manda a mí amar a mi enemigo. Dios ama a sus enemigos. Nosotros somos enemigos de Dios por el pecado. Solo dejamos de ser enemigos de Dios cuando venimos a Él por medio de Jesucristo. Pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Pero aún siendo sus enemigos, Él nos ama. Todos los que están aquí alguna vez fueron enemigos de Dios y el amor de Dios los alcanzó. El sermón de hoy nos va a retar a los cristianos, a los miembros de la Iglesia Bautista de Lakeland, incluyendo a su pastor, de que la prueba moral de que somos hijos de Dios es que podemos amar a quienes no merecen ser amados. Judas no merecía ser amado, pero Jesús lo amó. Le lavó los pies. Y hoy quiero hablar de 5 razones para imitar el amor de Dios. Un amor que es digno de imitar. En primer lugar, Dios es la misma esencia del amor. Leamos un momento, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan está diciendo que el amor es propiedad de Dios. Va más allá y dice que Dios en esencia es amor. Pero lo hace, lo dice, lo enseña para que nosotros sintamos, sepamos y reconozcamos que si queremos tener una relación con ese Dios de amor, nosotros debemos imitarlo a Él. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a su maestro. Alguien que imita a su maestro. Alguien que practica lo que el maestro enseña. Jesús enseñó amor. Jesús enseñó humillación. Jesús enseñó entrega. Jesús enseñó amar más allá de toda lógica. Porque Él es amor. Y Él es el maestro por excelencia. Y Él nos enseñó cómo debíamos amar. Jesús es la esencia. Dios es la esencia misma del amor. Así que esa es la primera razón. La segunda es que Dios no solamente dice que es amor, no solamente proclama que es amor, no solamente afirma que es amor. Él dio pruebas, evidencias palpables, contundentes, irrefutables de que Él es amor. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer el verso 9 y el verso 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por Él. En esto consiste el amor. 2 puntos. Observe esos 2 puntos porque es una definición de amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Déjeme decirle algo. No ha existido, no existe y no existirá un solo ser humano que le haya nacido a amar a Dios. Porque si alguien ha amado a Dios voluntariamente, espontáneamente, ha tenido la iniciativa de amar a Dios por sí solo, entonces la Biblia está diciendo mentiras. Y aquí dice en la Escritura que el amor se define en que Dios nos amó primero. Así que deje usted, y los que están viendo este video o los que están viendo este sermón por YouTube, deje usted de creer alguna vez que usted es una buena persona, que usted ama a Dios porque usted es tan bueno que usted siente amor por Dios. No. Dios es amor. Él tuvo la iniciativa. Y si usted ha conocido a Dios, si usted tiene una relación personal con Dios, si usted siente amor por Dios, es porque Dios le mostró a usted su amor, dándole a su propio Hijo como prueba irrefutable. ¿Qué más podía hacer Dios por nosotros sino darnos a lo único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, sino su Hijo? Él no escogió uno de sus ángeles, Él no escogió uno de sus querubines, Él escogió a su propio Hijo y se encarnó y pagó el precio por amor. Si Él nos ha dado ese ejemplo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no amar como Dios ama? En tercer lugar, el amor es el centro del testimonio cristiano. El amor. Así como Dios mostró su amor palpablemente a través de su Hijo Jesús, Dios hecho carne, habitó entre nosotros. Dice Juan, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. Así como el amor de Dios se hizo patente, se encarnó en su Hijo Jesucristo, el cristiano, el Hijo de Dios, el que dice que ha nacido de nuevo, la única forma en la que hace palpable el amor de Dios para con otros es amando. Es desarrollando esa virtud, ese fruto para con otros. Ahora, ¿usted cree que entregar a su Hijo Jesús no fue duro para Dios? ¿Ustedes creen que a Dios se le hizo fácil? Se tomó una soda, se tomó un refresco, se tomó una Coca-Cola entregando a su Hijo Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, tal era la carga del pecado que estaba pagando, que Dios Padre apartó su mirada de él.
Elí, 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 lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos tener una idea del dolor que sintió el padre al tener que quitar la mirada de su hijo. Fue duro, pero era necesario para que tú y yo fuésemos salvos. Entonces, ¿por qué tú no quieres sufrir amando a quien no lo merece? ¿Por qué te cuesta tanto pedir perdón? ¿Por qué te cuesta tanto decir lo siento? ¿Por qué te cuesta tanto reconciliarte? ¿Por qué te cuesta tanto bajar tu cerviz? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Hay una ilustración de un hombre que fue a hablar con su pastor. Y mientras que hablaban, el pastor le decía: yo lo que puedo notar es que tú tienes un carácter difícil, carácter fuerte. Sí, pastor, es que eso yo lo heredé de mi papá. Mi papá era así y yo lo heredé. Le dice el pastor: pero tú has nacido de nuevo. Sí, pastor, claro. Tú has experimentado el nuevo nacimiento que dice Juan 3:3, que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Claro, pastor, es más, dice el hombre. Juan 1:11-12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le dice el pastor: es decir, que tu padre es Dios. Claro. ¿Y qué has heredado de tu padre? ¿Qué has heredado de tu Padre Celestial? ¿Te vas a seguir escudando en que tú eres así? ¿O es que vamos a ser imitadores de Dios? Leamos lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4:12. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios, pero el amor invisible de Dios se hace patente por la encarnación de su Hijo Jesús. Y los que dicen que tienen a Dios en su corazón tienen que hacer patente, palpable el amor de Dios, amando a quien no provoca amar. No hay otra forma. Usted podrá gritar, usted podrá hablar, usted podrá argumentar que usted ama a Dios, pero si no lo demuestra amando a su enemigo, yo no. La Biblia dice que usted no es hijo de Dios. El testimonio más impactante que el mundo puede recibir de un cristiano es el amor de Dios en su vida. Cuarto, un cristiano que está seguro de su salvación es aquel que imita el amor de Dios en su vida. Veamos un momento los versos 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros
hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Yo insisto en que la cualidad de un verdadero creyente es tener seguridad de su salvación. A mí me aterra, a mí me entristece, a mí me frustra cuando hablo con personas creyentes, según ellos, bautizadas, según ellos, miembros de iglesia, según ellos. Pero cuando le hago las preguntas de diagnóstico, me quedo pasmado al ver que esas personas no han entendido el Evangelio. ¿Y saben por qué lo sé? Porque no hay seguridad de salvación. No hay seguridad de salvación. Ahora, cuando un cristiano está seguro de quién es, cuando un cristiano sabe que ha sido redimido por la sangre de Cristo, cuando un cristiano sabe que es beneficiario del amor de Cristo, cuando un cristiano sabe que está seguro en Cristo, no tiene miedo de amar. Quiere amar, se esfuerza por amar. Quiere mostrar al mundo el amor de Dios. Quinta razón para imitar este amor que es digno de imitar. Un cristiano que ama no tendrá temor en el juicio. ¿Cuál juicio, pastor? Bueno, si usted no lo sabía, van a haber dos juicios. Va a haber un juicio para los incrédulos, donde Dios le va a leer los cargos. Y para que no haya lamentos en el infierno, para que no hayan acusaciones a Dios de que Él es un Dios injusto, a cada ser humano que ha tenido la oportunidad de ser salvo y la ha rechazado, Dios le va a leer sus cargos y le va a mostrar cada oportunidad para haber sido salvo, cada sermón desperdiciado, cada oportunidad para reconciliarse con Dios y cómo la rechazó. Y el dolor en el infierno será más grande por las oportunidades rechazadas que por el mismo infierno. Pero hay un segundo juicio. Hay un juicio para los que son salvos. No para salvación, porque ya son salvos. Pero la calidad de tu vida cristiana va a ser juzgada en el cielo. ¿Por qué creen ustedes que va a haber galardones? ¿Por qué creen ustedes que va a haber coronas? Un cristiano que ha aprendido a amar, que ha aprendido a dejar fluir el amor de Dios en su vida, no tendrá temor de los señalamientos que Dios le va a hacer, que aún siendo salvo, Dios le recriminará las veces que pudo amar y no lo hizo. La única razón por la que una persona no tiene miedo
de presentarse en el juicio de los creyentes es porque no sabe que va a haber un juicio. Porque lo ignora, porque no lee la Biblia, porque no se ha enterado, porque nadie se lo había dicho. Yo te lo estoy diciendo hoy. Vas a tener que darle cuentas a Dios, tú, hermano, hermana. Y una de las áreas que Dios va a evaluar es si diste fruto del amor de Dios en tu vida. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Versículos 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ojo, esto no lo digo yo, lo dice Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, no conozco a nadie que diga que no ama a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no conozco a nadie que reconozca que aborrece a su hermano, aunque lo aborrezca. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor no es una opción. El amor no es una alternativa. No es algo que tú puedes escoger o no. El amor es un mandamiento. Cuando Jesús condensó, resumió, compactó toda la ley, la compactó en un solo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque quien ama a su prójimo como a sí mismo es porque ya ha cumplido el otro mandamiento: amar a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Qué vas a hacer ante el mandamiento de Dios? ¿Obedecerlo o desobedecerlo? Cada uno de nosotros tiene alguien a quien amar y no encontramos la forma de hacerlo. Cada uno de nosotros tiene una o varias personas a quien Dios nos está exigiendo que podamos perdonar, que podamos amar. No nos está diciendo que pasemos con esa persona una fiesta y nos abracemos y nos besemos como si nada hubiera pasado. No. Que podamos mirar a esa persona a los ojos y por más que nos cueste, como le costó a Dios entregar a su hijo, podamos decir: te perdono, te amo, lo siento. Vamos a ponernos de pie.